lugar, quiero agradecer a Concovi, a don Juan Casares, con el que tuvimos el placer de firmar un acuerdo marco hace unos meses, y por supuesto a don Vicent Diego, presidente de FECOVI, y a su equipo, que ha hecho posible el organizar este ciclo, y que gracias a ellos, bueno, han contado con nuestra colaboración para desarrollarlo. Como todos ustedes saben, el ciclo se inaugura hoy y luego continuará en los días 31 del presente mes y el 7 del siguiente mes. El ciclo se denomina ciclo de vivienda y salud, viviendas saludables post-COVID. Para ello, hoy contamos con la presencia en la inauguración de hoy, con la presencia de don Vicent, por supuesto, de don Juan Casares y de Frédéric Giraud, que es el director general de ALDES, y luego contaremos con Elena Azcárraga, directora general de la Vivienda y Regeneración Urbana, y posteriormente con Nuria Matarredona, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción de la Generalitat Valenciana, por supuesto, la cual nos va a comentar el informe que realizó la comunidad sobre nuestras viviendas en tiempos de COVID-19. Creo que va a ser un encuentro muy interesante el de hoy, y sin más cedo la palabra a don Vicent Diego, presidente de FECOVI. Gracias, Tomás. Efectivamente, tuvimos ilusión en organizar este ciclo porque nos parecía que era interesante, porque precisamente en la plataforma en la que estamos inmersos en la Comunidad Valenciana, la Dirección General de Vivienda, junto con la de Cooperativas y la de Infraestructuras, preocupa muchísimo la vivienda, sobre todo post-COVID, porque la gente quiere otro tipo de vivienda. Y esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Gracias, Juan, por colaborar, como siempre, en lo que hacemos en Valencia, en este caso colaborando con ALDES. Gracias porque habéis sido generosos de poder hacer este ciclo. Y yo creo que con la presentación de Elena y la exposición de Nuria nos dará unas pistas de qué vivienda del futuro queremos para nuestras cooperativas, para nuestros socios cooperativos. Yo, sin más, agradeciendo las gracias, y con un día tan precioso como hace aquí en Valencia, de un sol radiante que veo por la ventana, sin más, devuelvo la presentación al organizador del día de hoy. Tomás, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Vicent. A continuación cedo la palabra a don Juan Casares, que es el presidente de Concovi, y con el cual, pues como he comentado antes, tenemos el placer de tener firmado un acuerdo marco que beneficia a todo el colectivo que tú representas, Juan. Sin mayor dilación, Juan, toma la palabra, por favor. Buenos días, Tomás. Saludo a mi presidente, a don Vicent Diego. Saludo a nuestras dos directoras y amigas generales, Nuria y Elena, que me alegra muchísimo verlas, aunque sea tan a distancia y por estos medios. Y saludo, por supuesto, pues a ALDES, esta empresa amiga, que ahora pasaremos a explicar un poco este contrato o este acuerdo de colaboración marco con la economía social en materia de vivienda, cómo se compone y características fundamentales tiene. Saludo, por supuesto, a todos los asistentes a este acto y a esta jornada. Interesante siempre porque lo que pretendemos, Tomás, es intentar, a pesar de en las circunstancias por las que atraviesa nuestro país y atravesamos el sector también de la economía social, del sector de la vivienda, continuar haciendo estas labores divulgativas y de formación. Por supuesto, Concovi, como único agente social reconocido por el Estado en materia de vivienda sin ánimo de lucro, su obligación es dar a conocer todos los logros, todas las ventajas y todos los acuerdos que alcanza con todas las empresas amigas que nos ayudan a cumplir con nuestro objeto social. Nuestro objeto social
como bien sabéis, es intentar colaborar con la administración pública para que en esta colaboración estrecha que siempre mantenemos y hemos mantenido históricamente a través de FECOVI, con la Generalitat Valenciana, podamos permitir que los valencianos tengan en todos los modelos de acceso a la vivienda, acceso a la misma de una manera digna y adecuada, como dice el artículo 47 de la Constitución. Pero gracias a Aldes y gracias al convenio que hemos firmado con esta empresa tan importante y con el prestigio que acumula, pues vamos a intentar, aparte de hacerla digna y adecuada, vamos a intentar hacerla saludable. Vamos a intentar entregar a nuestros cooperativistas y entregar a la población y a esa ciudadanía que busca acceder a una vivienda al riguroso precio de coste y con las mejores calidades posibles, vamos a intentar hacer una vivienda saludable. Yo creo que es un objetivo en el que hoy, tal como se dan las circunstancias y atraviesa la situación económica, la crisis que ha generado una pandemia y una crisis sanitaria inédita en nuestro país hasta el momento, toca hacerlo. Somos líderes, el movimiento social siempre ha sido líder en intentar adaptar y intentar escuchar a la sociedad qué es lo que demanda, y hoy se demanda una vivienda diferente, mucho más segura y mucho más saludable de lo que hace unos años cabía comprender dadas las circunstancias. Aldes es una empresa homologada por Concovi, es una empresa que va a intentar aplicar estas medidas y estas estrategias que nos ayudarán a luchar contra estas pandemias o estas situaciones por las que hoy atraviesa todo nuestro país, y que además comparten evidentemente muchísimas horas y muchísimas circunstancias las familias españolas en lo que es su vivienda. Nos hemos dado cuenta que las viviendas hoy no atendían las auténticas necesidades de las familias españolas. Vamos a intentar ser pioneros en ello. Aldes nos va a ayudar y, por supuesto, pues se lo ofreceremos, que por eso hoy nos acompaña la Administración, la Generalitat Valenciana, para intentar juntos seguir colaborando en esa puesta en carga de los suelos públicos que vamos a intentar, colaboración público-privada, pues poner en esta comunidad. Agradecer a la Directora General que nos acompaña y a la Generalitat la sensibilidad que siempre ha demostrado a las cooperativas de vivienda, esos apoyos que históricamente han ofrecido a nuestro presidente y a nuestro colectivo de cooperativo valenciano, que además tengo que decir como presidente de la Nacional que pongo de ejemplo y expongo por toda España. Llevo a otras comunidades autónomas el ejemplo de la Generalitat Valenciana, de cómo esa colaboración público-privada, que ellos llaman, gracias a Dios, colaboración público-cooperativa, se puede hacer extiendo y demostrando que somos el mejor aliado o el aliado natural de la administración pública. Termino dando las gracias y felicitando a FECOVI y a la Generalitat por esta iniciativa, por esta jornada, y por supuesto a Frederic y a Aldes por ayudarnos a intentar mejorar la calidad y la situación de las viviendas que vamos a poner en carga y en el mercado los próximos años. Así que felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, Juan. A continuación, cedo la palabra a don Frédéric Giraudoux, que es el director general de Aldes en España. Y, por favor, Frédéric, cuando quieras. Hola, buenas a todos. Bueno, primero, disculpa por la dificultad de pronunciar mi nombre y apellido, que es un poco difícil de pronunciar. Gracias primero a todos por vuestra presencia, a los participantes, a los intervinientes, por supuesto. Entonces, rápidamente, para no entreteneros, ¿qué hace Aldes? Pues diseñamos, fabricamos y vendemos sistemas de ventilación y de confort que cuidan de la salud y del bienestar de sus ocupantes.
La idea es librar los espacios interiores de sus contaminantes. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero, tengo un eco bien, no sé. Primero, en renovar el aire dentro de la vivienda o del espacio, extraer los contaminantes, pero también sistemas más evolucionados que permiten filtrar, que permiten detectar los contaminantes, tomar el control de la ventilación para garantizar que en cualquier situación, cualquier sea la situación del número de personas y de actividad dentro de una vivienda, pues se libra de los contaminantes que pueden existir, tanto desde fuera que desde dentro. Entonces, eso es un resumen rápido de lo que hacemos. Quería compartir que nuestro sentimiento en esta situación, que estamos muy contentos, pero también muy frustrados en el contexto del COVID, muy contentos porque ha sido una manera de revelar a todos la importancia de la renovación de aire, de la ventilación mecánica en los espacios interiores, pero también es una frustración porque al final, si cada espacio cerrado estuviera equipado de una ventilación mecánica controlada, se hubiera reducido mucho la probabilidad de contaminación en los espacios interiores. Renovando hasta 8 veces por hora el aire interno, pues te permite quedar en contacto muy pocos minutos con partículas de virus y entonces no enfermarte como ha podido pasar desgraciadamente todos estos meses. Para terminar mi introducción, simplemente explicar la ilusión que tenemos en este proyecto con todos vosotros, con las asociaciones de cooperativas, con Concovi, con las federaciones locales también. ¿Por qué? Porque nos ha atraído mucho la posibilidad de trabajar con Concovi y sus asociados por tres razones principales. La primera, efectivamente, Juan ha hablado ya de viviendas con ahorro. La idea es llevar a cabo este combate contra las pérdidas energéticas. El segundo, que es tan importante también, el acceso a una vivienda digna. Entonces, vamos a intentar hacer que sean también saludables y para mí es una cosa muy importante para garantizar que está realmente digna esta vivienda. Y la última que nos atrae es que la decisión la toman los cooperativistas. Y aquí es donde nosotros podemos ayudar más todavía, creo, porque al final todo el tema de la instalación de ventilación es un tema un poco oculto, un poco desconocido de todos los usuarios y con razón. Es decir, que tampoco el usuario se debe de preocupar de todo lo que está en su vivienda. Entonces, cuando pides a un usuario, ¿quieres una ventilación de doble flujo con recuperación de calor? Sinceramente, aparte si trabajas en Aldes, pues tu respuesta puede ser que no sabes qué te están contando. Pero si al contrario le pedimos, si quiere una vivienda que cuida su salud y que garantiza que puede respirar bien adentro, siempre, creo que la respuesta va siempre a ser que sí, porque sería un poco loco de contestar al contrario. Entonces, creo que es un poco el debate y el reto que tenemos, es transformar una instalación, una cosa técnica en algo que la gente entiende y que entiende cómo aprovecharla. Y aquí termino mi introducción y dejo la palabra a mis colegas y a Tomás, que les voy a presentar. Ay, no oigo, Tomás. Tomás, tu micrófono está cerrado, creo. Bueno, muchas gracias, Frédéric, por tus palabras y tu enfoque sobre la actualidad y la realidad. Efectivamente, es una solución la ventilación, como es reconocido por todas las instituciones. Y a continuación paso a don Vicente Diego la palabra para que presente a doña Elena Azcárraga. Vicente, por favor. Vale, gracias. Ya simplemente con lo que ha dicho Juan
de que efectivamente las dos direcciones generales, tanto la de vivienda como la que dirige nuestra ponente de hoy, Nuria, yo creo que simplemente Elena, tú y yo, junto con Nuria y con COVID, que estamos pendientes en cómo hacer esa vivienda post-COVID, que ya estamos casi en post-COVID. Elena, cuando quieras, presentas a Nuria. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Vicent. Muchas gracias a todos, a Concovi, a FECOVI, a ALDES por la invitación, ¿no?, a inaugurar estas jornadas, que la verdad es que no pueden ser más pertinentes y más necesarias en el momento en el que vivimos y en el momento en el que estamos, ¿no? Vivienda y salud creo que son un binomio totalmente inseparable en el momento en el que vivimos. Y justamente es porque es necesario parar de vez en cuando en el ritmo diario que llevamos en estos momentos, en el último año que hemos vivido, que ha sido súper complicado. Y son momentos para justamente las jornadas, pues para parar, para hacernos reflexionar, para aprender de todo lo que pueden aportar profesionales como ALDES, justamente en los últimos meses que hemos vivido la necesidad, ¿no?, de ventilar nuestras viviendas, la renovación del aire y todos los problemas que ha existido por la pandemia y por la COVID en los interiores de locales, etcétera. Tampoco es una preocupación nueva el tema de la salud, ya que a lo largo de la historia las preocupaciones sobre la higiene, ¿no?, y la salud pues han sido muy relevantes en la construcción de nuestras ciudades y de nuestras arquitecturas. Ya desde las primeras instrucciones, ¿no?, que relacionan las ordenanzas, instrucciones sobre la gestión de las ciudades y la salud, ya vienen desde el siglo XVIII. Entonces, claro, no se hablaba de sistemas de ventilación tan avanzados como tenemos ahora, ni de las cuestiones que hablaréis durante esta jornada, pero sí que se hablaba ya pues de limpieza, de ensanche de calles, de introducción de vegetación. Luego más adelante fue necesaria la introducción de la red de saneamiento en las ciudades, que no existía, del esponjamiento en los centros históricos, pero al final estaba muy relacionado todo. Pues los objetivos eran acabar con enfermedades, ¿no?, y compañías también que sucedían desde hace muchos siglos, con lo cual pues a veces sí que necesitamos que la historia nos dé nos haga así y nos ponga realmente encima de la mesa pues las preocupaciones, y realmente esta pandemia, el COVID, pues sí que va a ser un antes y un después seguro en la configuración de nuestras viviendas, tanto de las existentes como de las futuras. Las futuras, por supuesto, las que están por construir y por desarrollar, deben incorporar estos factores seguro. Y en esta dirección, como comentabais ya las anteriores intervenciones, pues es fundamental que las propuestas vayan hacia una ciudad habitable y, por extensión, por supuesto, hacia una vivienda digna, como bien comentabais en el artículo 47 de nuestra Constitución. Y una vivienda digna es imposible que sea digna si no es sana, si no es saludable, si no nos cuida, ¿no? Con lo cual, por eso me parecía súper pertinente estas jornadas. Esta nueva normalidad, pues lo que comentamos, es una oportunidad, ¿no?, para mejorar debilidades, desigualdades, modelos urbanos insostenibles, y es una oportunidad para avanzar hacia ciudades y viviendas más justas, inclusivas y resilientes. Y en este sentido, pues la calidad y la habitabilidad de las viviendas es fundamental, porque la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues determina que las condiciones de habitabilidad de las viviendas puede salvar vidas. Esto es así. La manera en que la habitabilidad de nuestras viviendas previenen enfermedades, mejoran la calidad de vida de las personas que viven en ellas, reducen la pobreza también, ayudan a mitigar el cambio climático, muy importante, y contribuir los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los relativos a la salud y el bienestar, que están incluidos en el ODS número 3, y por supuesto las ciudades sostenibles, que es el ODS número 11, con lo cual la vivienda y la habitabilidad pues se están convirtiendo cada vez más en elementos fundamentales para la salud humana, y así ahora son cuestiones que nadie cuestiona y que se están enfocando desde Europa y desde todas las instituciones. Y simplemente pues es fundamental que las viviendas, aparte de que por supuesto nos protejan del frío, del calor, ahora también nos tienen que proteger de los virus, y gracias a eso pues promovemos la resiliencia de nuestras comunidades.
Es algo que ya sabíamos y que ya se viene trabajando desde hace muchos años, pero es que ahora lo que antes era ya necesario de abordar ahora resulta urgente, ¿no? Porque la vivienda es la primera barrera de protección social, es el refugio de las personas, como ha quedado evidenciado este último año, y y es además la condición necesaria para el ejercicio del resto de los derechos. Sin vivienda es muy difícil que los niños puedan acceder a una educación digna, al trabajo, a la salud, al descanso, con lo cual es muy necesario que tengamos viviendas dignas y saludables, como comentábamos, y sanas. Y asimismo también lo denunciaban las mismas autoridades sanitarias en este último año, ¿no? La realidad es que muchas casas pues no cumplen las necesarias condiciones ni de calidad, ni de habitabilidad, ni de funcionalidad a lo que nos estaban pidiendo incluso las autoridades sanitarias, pues no cuentan con la suficiente ventilación muchas, ni con los espacios suficientes para realizar un buen aislamiento de los casos positivos cuando se daba un caso positivo en familias, y ya no hablamos ni de familias numerosas que viven en viviendas con unos superficies, espacios muy reducidos. Son demasiado habituales las situaciones todavía de hacinamiento que impiden mantener distancias de seguridad, de confinar a una persona que pueda contagiarse del coronavirus, con especial mención, por supuesto, a las situaciones de infravivienda, que todavía existen muchísimas y para que las instituciones estamos obligadas a intervenir y actuar, ni tienen la capacidad de transformación para realizar actividades que no realizábamos normalmente en nuestras casas, ¿no? Ahora cada vez, pues con estos mecanismos de telemáticos y de teletrabajo, pues estamos buscando en nuestras casas un espacio en el que poder trabajar, y por no hablar de la conciliación, que esto también es un problema que se ha puesto encima de la mesa con los temas de teletrabajo, y todas estas deficiencias lo que evidencian al final son desigualdades a combatir porque afectan a la calidad de vida de las personas, al bienestar de las personas y por extensión al bienestar de la sociedad en su conjunto, como hemos podido comprobar este último año. Y sin más, aquí en la Comunidad Valenciana, durante el estado de alarma, el mes de abril pasado de 2020, pues la Consellería de Vivienda, a través de la Dirección General que lidera Nuria, la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, lanzó una encuesta pues, en los que se hacían una serie de preguntas acerca de nuestros hogares, ¿no? Por ejemplo, si están nuestras viviendas preparadas para periodos de confinamiento, como el que vivimos en el último año, si son capaces de adaptarse a estas nuevas necesidades. Y en este sentido, pues se hizo un estudio que ahora Nuria nos explicará, muy interesante, con unas conclusiones interesantes y que nos pueden dar algunas pistas para ver hacia dónde tienen que ir nuestras viviendas para alcanzar todos estos objetivos que hemos planteado en la presentación. Sin más, seguro que estas jornadas refuerzan la conciencia de que no podemos resignarnos a vivir en ciudades y en barrios y en casas que no tienen como objetivo prioritario la protección de nuestra salud, que es un derecho fundamental, por cierto, que también está protegido en la Constitución, muy cerquita del artículo 47 del derecho a la vivienda, está el artículo 43, que además nos obliga a trabajar para la protección de la salud de las personas. Y sin más, pues muchas gracias a la invitación nuevamente a todas las personas aquí representadas, y muchas gracias a las personas que nos siguen de forma telemática. Muchas gracias. Perdona, Nuria, que he terminado sin presentarte. Cuando quieras. Muchas gracias por las conclusiones del estudio, que son súper interesantes. Pues buenos días, muchas gracias Elena, compañera, por la presentación y por la introducción al estudio que hoy vamos a presentar, y por supuesto muchísimas gracias a Juan Casares, a Concovi, a Vicent Diego, FECOVI, a todo el equipo, al equipo de ALDES por haber puesto encima de la mesa estas jornadas, ¿no? que hablan de vivienda y salud, de esa relación intrínseca que existe entre ambas y que, como bien mencionaba anteriormente Elena, no dejan de ser dos derechos fundamentales incluso recogidos en nuestra propia Constitución. Y quizá es cierto que no ha sido hasta este momento en el que hemos de alguna manera puesto en evidencia la estrechísima relación que existe entre ambos, y hemos sido conscientes a todos los niveles de que una vivienda saludable implica un bienestar en las personas que nos posibilita el ejercicio del resto de nuestros derechos. Es un tema del bienestar, de la biohabitabilidad, de la salud de nuestras viviendas, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, ¿no? Señalaba Elena anteriormente que la Organización Mundial de la Salud habla precisamente de cuestiones de habitabilidad y cómo de alguna manera una buena vivienda
puede salvar vidas, ¿no? Y traigo también a colación este dato que me habréis escuchado seguramente alguna vez antes, y es que pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de edificios, dentro de entornos construidos, con lo cual ambas afirmaciones vuelven otra vez a señalar que efectivamente existe una estrechísima relación entre ambas. La propuesta que me lanzaba Vicent Diego cuando nos invitó a participar en esta sesión, que he de agradecer profundamente que cuenten con nosotros una vez más para mostrar esta sinergia que existe entre ambas organizaciones, ¿no? Y que estamos aquí pues, remando en la misma dirección, pues era presentar este estudio que, como comentaba anteriormente Elena, realizamos quizá en los momentos más duros del confinamiento, en los momentos más severos en los que existía gran incertidumbre de lo que estaba sucediendo en el exterior. Las noticias que nos llegaban eran confusas, pero porque realmente todavía no existían estudios todavía sólidos al respecto, y de alguna manera nos vimos abocados, ¿no?, a estar en nuestros hogares expectantes, ¿no? Éramos conscientes de que a lo largo de la historia las grandes crisis habían repercutido directamente en la manera de organizar los asentamientos humanos, y de hecho estábamos desde el Consell totalmente inmersos en transformar el modelo existente para hacer frente a una crisis, que en ese momento la que teníamos encima o que pensábamos que era más inminente era esa crisis climática. Habíamos declarado en septiembre del 2019 la emergencia climática, y entonces estábamos de alguna manera pues trabajando en que nuestros entornos fueran más resilientes a estas cuestiones. Acababa de sucederse la Dana, sabíamos, por ejemplo, que el tema pues, del cambio climático estaba ya prácticamente a las puertas y se estaba manifestando en cuestiones como aquella, preparando, por ejemplo, nuestras viviendas para afrontar cuestiones como, por ejemplo, la inundabilidad o las grandes tormentas. Estaba a punto también Gloria, ¿no? Y de repente, pues llega un evento que hace más patente que nunca nuestra vulnerabilidad y muestra que somos todavía más frágiles de lo que nos imaginábamos, ¿no? Hiriendo casi de orgullo pues la razón. Y entonces, así, frente a un virus recién llegado, tomamos como respuesta aquel famoso ya quédate en casa, que hemos interiorizado de una manera pasmosa en los últimos meses y que nos obligó de alguna manera a reducir nuestra movilidad al máximo. Y en ese momento, pues repensando cuál podía ser nuestra respuesta desde la Dirección General, desde la Vicepresidencia Segunda de Consellería de Vivienda y Arquitectura y Bioclimática y de la mano, como no, del Instituto Valenciano de la Edificación, comenzamos a diseñar una encuesta específica, porque saben que desde Presidencia se comenzó con un tema de Big Data, con una encuesta masiva para conocer un poco cuáles eran las cuestiones que más preocupaban a la ciudadanía y cómo se estaba enfrentando al virus, un poco para conocer cuál era realmente la situación actual, y nosotros un poco, no digo al rebufo, pero bueno, aprovechando esa cuestión, decidimos hacer una encuesta específica que tuviera que ver con la resiliencia de nuestras viviendas, ¿no? De alguna manera intentando conocer hasta qué punto existía una relación, una conexión entre nuestra capacidad personal para enfrentarnos a la situación sobrevenida con la llegada del COVID-19 y la calidad de nuestra vivienda. Así que en ese momento que estábamos aislados pero a la vez hiperconectados, nuestras viviendas eran un refugio frente a un entorno hostil. Yo no sé si recordaréis, parece tan lejano, pero a la vez no hace tanto tiempo que mirábamos por nuestras ventanas, ¿no? y mirábamos todo desde una perspectiva distinta y estábamos como de alguna manera a salvo, ¿no? en nuestro hogar. Y nos dábamos cuenta que, sin embargo, nuestras viviendas no estaban reaccionando a la velocidad que nosotros demandábamos, ¿no? Hacíamos esfuerzos porque llegaran a adaptarse a nuestras necesidades, ¿no? Queríamos que fueran espacios para trabajar, espacios para telecolegiar, espacios para poder practicar deporte. Necesitábamos sentirnos arropados en ese hogar. Quizá no iba tan rápido como nosotros queríamos, pero bueno, a fin de cuentas, en el mejor de los casos, insisto, en el mejor de los casos, eran nuestro hogar, eran nuestro refugio. Y así aparecían aquellas primeras noticias, ¿no? Las vergüenzas de los pisos españoles quedan al descubierto, y decía, empezamos a ser conscientes, quizá porque antes no pasábamos tanto tiempo dentro de nuestras viviendas, de que quizá la orientación que disponían no era lo mejor, de que la ventilación no era la que se requería, que echábamos de menos aquellos espacios exteriores que un día decidimos cerrar en pro de tener quizá más espacio.
empezamos a hablar, empieza ya a aparecer esas noticias en prensa, ¿no? Haciéndose eco de nuestras preocupaciones. Hablaba, por ejemplo, la OMS de que el 30% de nuestras viviendas estaban asociadas a síntomas que generan malestar y se empezaba a hablar de ese síndrome del edificio enfermo, ¿no? Y empieza a producirse, esto quizá ya un poquito más tarde, ¿no? Cierta tendencia, cierta inversión de la tendencia en la que se comienza a demandar otro tipo de vivienda. Creo que si ahora mismo recurrimos a los portales en los que se ofertan viviendas de alquiler o en venta, los precios de aquellas que tienen que ver con que llevan asociados espacios exteriores se han incrementado de una manera exponencial, ¿no? Decía, esta última la obtenía ayer mismo, ¿no? de un portal muy conocido de venta de viviendas, ¿no? Terraza o balcón, así son las nuevas búsquedas de vivienda, ¿no? Cambia la tendencia de la demanda, cambia quizá nuestra priorización incluso como usuarios, ¿no? Entonces, dice aquella frase que la supervivencia cambió la vida y transformó las ciudades, ¿no? Así que nosotros nos preguntábamos, ¿están las viviendas preparadas para poder alojar a sus usuarios, a sus habitantes, el 100% de su tiempo? ¿Es posible mejorar su capacidad de respuesta para favorecer el bienestar en tiempos de confinamiento? Nos planteábamos si las viviendas podrían disponer de soluciones de adaptación frente a este tipo de soluciones excepcionales. Estamos ahora mismo, Vicente decía, acabando esta pandemia, ojalá sea así, pero es que los científicos ya comienzan a plantearse que esto podría ser una cuestión recurrente, con lo cual quizá habría que estar preparado para estas situaciones excepcionales por si no lo fueran tanto. Pero yendo más allá, ¿es la vivienda que habitamos un factor determinante para afrontar el confinamiento en mejores condiciones? Hablamos de la vivienda como ese derecho estructurante, ¿no? Con lo cual esta pregunta tenía muchísimo sentido. ¿Qué incidencia tenía la vivienda en el bienestar del habitante? Hablamos de esa condición de infravivienda de algunos espacios que habitan, de las situaciones de hacinamiento que hacían más imposible o más dificultoso resistir a este confinamiento. Así que el presente estudio que presentamos en el día de hoy, que como decía desarrollamos desde la Vicepresidencia en colaboración con el IBE, perseguía evaluar la capacidad de adaptación de las viviendas de la Comunidad Valenciana, si estaban mostrando de alguna manera esa capacidad para satisfacer las necesidades que teníamos en ese momento en circunstancias adversas como esta pandemia del COVID y las medidas que surgieron, ¿no? A raíz de su irrupción y que implicaban una reducción de movilidad, llegando incluso a ese confinamiento domiciliario. ¿Por qué hacíamos esto? Lógicamente necesitábamos un diagnóstico para a partir de él poder comenzar a proponer soluciones innovadoras, que es lo que nos preocupa también desde aquí, que permitieran mejorar su respuesta en términos de confort y de bienestar, ¿no? Uy. Aquí, estas son las preguntas que, como les decía, que nos estábamos haciendo. Así que, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? Pues, como decía, al final mejorar la capacidad de respuestas, detectar, proponer soluciones innovadoras que permitieran mejorar las condiciones de habitabilidad, además en un momento en el que ya teníamos en la cabeza que la normativa de habitabilidad y diseño de la Comunidad Valenciana, que como sabes es una competencia regional, estaba por modificarse, que estaban comenzándose los estudios prenormativos para ver cómo podían actualizarse esas DC09 y las HD91, con lo cual esto todavía hacía que fuera más relevante comenzar con estos estudios. Teníamos también interés en seguir investigando y profundizando acerca de esa relación de la que hablábamos entre arquitectura, bienestar y salud. Y hablamos de una salud física, pero también una salud mental, de manera que pudiéramos orientar esas políticas de diseño de vivienda de una manera más certera, ¿no? Y pudieran estos estudios repercutir de una manera lo más directa posible en la legislación de habitabilidad y diseño de la Comunidad Valenciana, ¿no? Incluso en ese momento ya se estaba hablando de la futura ley de arquitectura y entorno construido a nivel estatal y también pensábamos que estos estudios que estábamos realizando pues podrían de alguna manera proponer ciertos matices a esta futura ley y además poder identificar un posible cambio de tendencia en lo que es la demanda de vivienda, ¿no? Y que algunas cuestiones que habían quedado pues, relegadas a la tecnología volvieran a recuperarse, ¿no? Esas buenas orientaciones, esas buenas ventilaciones, casi que fueran otra vez, no simplemente quedarnos a disposición de poder disponer de un aire acondicionado, de un split, de una calefacción, que no dejan de implicar una demanda energética
y que además implican ciertas desigualdades porque no dejan de generar una incluso pobreza energética, con lo cual el poder ofrecer unas condiciones de partida lo más equitativas posibles en cuanto a la generación de vivienda eran totalmente relevantes. Para eso, ¿qué decidimos? ¿Cómo planteamos un método científico detrás de esta encuesta? Pues lo que se pretendía era recopilar datos estadísticos para este análisis, caracterizando en primer lugar el tipo de vivienda, el modelo de convivencia, las acciones que se realizaban a diario y los espacios en los que se estaban desarrollando para poder identificar estrategias de adaptación espacial para ejecutar las tareas, es decir, cómo habíamos adaptado los salones para poder hacer los deberes y escuchar las clases telemáticas o cómo podíamos adaptar nuestra habitación para quizá encontrar un sitio con más calma en el que poder teletrabajar. Es decir, habíamos modificado las condiciones de nuestra vivienda buscando incluso espacios de mayor sociabilidad después para las reuniones. Identificar, muy interesante, factores de estrés y factores de alivio, ¿no? ¿Qué cuestiones hacía que nuestro confinamiento fuese todavía más pesado y qué cuestiones relacionadas con nuestra vivienda nos producían cierto bienestar, ¿no? De manera que al final pudiéramos llegar a analizar ese nivel de confort vivienda, esa relación que existía y cómo se habían adecuado los espacios. Al final, el interés era poder identificar sistemas que nos permitieran mejorar las condiciones de salubridad e higiene, incluso especialmente en aquellas cuestiones que tuvieran que ver, por ejemplo, con esos aislamientos que anteriormente mencionaba Elena y que en algunas ocasiones eran incluso imposibles, ¿no? Se nos recomendaba que en el caso de que hubiera un positivo en casa tuviera un cuarto húmedo para esta persona, una habitación de aislamiento y muchas veces estas condiciones no se podían ni siquiera cumplir en nuestras viviendas. Bueno, no me quiero entretener mucho porque sé que vamos ya ajustados de tiempo, pero bueno, digamos que de alguna manera lo que pretendíamos era analizar la resiliencia desde 3 puntos de vista, ¿no? La resiliencia de nuestra vivienda, la resiliencia del tejido social, ¿no? Es decir, la capacidad de adaptación de nuestra vivienda y la relación que existía con nuestra capacidad propia como ciudadanos y ciudadanas de podernos enfrentar a este confinamiento, de manera que al final pudiéramos detectar esos nichos, esas posibilidades de mejora, ¿no? Esas innovaciones. Así que en el estudio que desgranamos ahora mismo, lo que pretendíamos era poner en evidencia cuestiones que ya podíamos intuir, ¿no? Y es que nuestra resiliencia personal al confinamiento estaba estrechamente vinculada al hogar que habitábamos, a la capacidad de resiliencia de nuestra vivienda. Una vez más, de la vivienda como derecho estructurante. Unas pinceladas del nivel de participación. Llegamos a tener más de 2.000 respuestas, 2.371, después de haberse producido un filtrado. Es cierto que mayoritariamente la población que participó en la encuesta residía en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, de las grandes capitales de la Comunidad Valenciana. Destacaban también elevada participación en municipios como Benicarló, Sagún, Xàtiva, Gandía, Alcoi o Elx, es decir, en su mayoría ciudades ya de un tamaño considerable. El perfil mayoritario de las opiniones recogidas en la encuesta correspondía, curiosamente, a personas de género femenino y de una edad comprendida entre los 35 y los 65 años, cuya unidad de convivencia habitualmente oscilaba entre los 2 a los 4 miembros, en los que no habían situaciones de excesiva complejidad, no habían personas con excesivo riesgo o con diversidad funcional. Esa es la caracterización de las personas que respondieron a la encuesta. En términos generales, la mayoría de las personas encuestadas, más de un 90%, se alojaron durante el confinamiento en su vivienda habitual y más de un 70% de la población encuestada estaba pasando el confinamiento en una vivienda que además era de su propiedad. Esto es bastante interesante. Sí que quiero incidir en que el momento en el que se realizó la encuesta, que fue la tercera, cuarta y quinta semana del decreto de alarma, un 80 y largo por ciento de la población estaba muy preocupada por la situación del COVID. Y esto incide mucho en esta cuestión que mencionaba anteriormente, de esa vivienda como refugio, porque con la que estaba cayendo fuera, la vivienda, independientemente de las condiciones, era percibida como un espacio de seguridad. Únicamente un 15% de la población encuestada había realizado un confinamiento estricto, es decir, no había salido absolutamente de casa y, sin embargo, aproximadamente
un 85% sí que hacía salidas para poder abastecerse o para salir a trabajar. Esta afirmación es bastante rotunda, pero en realidad decía que el confinamiento no ha modificado la satisfacción con nuestras viviendas, pero tiene mucho que ver con esa sensación de seguridad que mencionaba anteriormente. Y de hecho, ahora mismo estamos planteando una segunda vuelta de esta encuesta, casi en el aniversario del decreto del estado de alarma, para ver, porque parece ser que esta tendencia sí que se ha ido modificando a lo largo de los últimos meses, conforme hemos ido tomando conciencia de que realmente los espacios podían incidir de una manera más directa en nuestro bienestar. Las viviendas en general han podido asumir los cambios de hábitos que tuvimos en el momento del confinamiento, aunque se ha producido, lógicamente, un uso intensivo de todas las estancias de las viviendas. Esto es especialmente notable, puesto que para más de un 40% de los casos se ha producido un incremento severo del uso de los espacios de socialización, como podrían ser, por ejemplo, el estar, la cocina o el comedor. Después, la siguiente tendencia sería casi un 40%, han pasado más tiempo en los espacios al aire libre por reducidos que fueran. Estas imágenes míticas de toda la familia hacinada en ese pequeño balcón, ¿no?, tratando de tomar pues, algunos rayos de sol. Cuestiones interesantes del resultado de la encuesta. Más de un 40% de las personas encuestadas, un 42% declara no disponer de ningún espacio al aire libre. Ningún espacio al aire libre. En un momento en el que no se podía salir de casa, los más pequeños del hogar no podían salir de casa, puesto que no podían ni siquiera salir a abastecerse, con lo cual no podían, como aquel que dice, ni siquiera tomar esa vitamina D necesaria para su crecimiento. Las características que comienzan a ser más valoradas en este momento ya, lógicamente tenían que ver con la conectividad. Si no se tenía una buena conectividad, se tenían dificultades importantes para, por ejemplo, poder teletrabajar o para poder conectar con la familia y amigos a través de videoconferencias, pero también empiezan a detectarse cuestiones como el aislamiento acústico y el térmico, pero sobre todo el acústico, las molestias con el vecindario, el excesivo ruido cuando se requería, por ejemplo, de concentración. El térmico también es relevante, pero no perdamos de vista que el confinamiento llegó en un momento en el que estábamos prácticamente a las puertas de la primavera. Posiblemente, si esto se hubiera sucedido en los primeros meses del año o con un temporal como el de este 2021, estos datos hubieran variado sustancialmente. Es de destacar que aproximadamente en la mitad de los casos, un 47%, las viviendas no están adaptadas para movilidad reducida. Un tercio presentaba problemas de aislamiento acústico, que era la deficiencia que, como señalaba antes, más relevante. Un 17% presentaba goteras y humedades, ¿no? En torno al 10% padecen insuficiencia de luz natural. Este dato me parece realmente alarmante. Y no disponen de ascensor o ventilación escasa o deficiente. Son casos minoritarios, inferiores al 5%, aquellos en los que han tenido algún problema con algún tipo de suministro durante el tiempo de confinamiento. Bueno, no sé que vamos justos de tiempo, pero básicamente señalar que en cuanto a la resiliencia del tejido social, en la encuesta quedaban evidenciadas esas dos estructuras de resiliencia de las que hablaba anteriormente, que proporcionaron herramientas a las diferentes unidades de convivencia encuestadas. Los recursos disponibles, las posibilidades que proporciona el hábitat o facilitan o entorpecen la capacidad de adaptación, así como la capacidad de adaptación del tejido social a la crisis, esa plasticidad social. Y ambas se entrecruzan en la respuesta a la emergencia sanitaria, de manera que podríamos llegar a afirmar que la respuesta a nivel de resiliencia del tejido social ha sido elevada. Las personas estaban mayoritariamente satisfechas con su entorno y, de hecho, casi la mitad de las encuestadas no demandaban reformas en ese momento. Sí que es cierto que aquellas unidades de convivencia que estaban sometidas a cambios más profundos en su estilo de vida, que habían, por ejemplo, pasado al teletrabajo, que habían tenido algún miembro enfermo de COVID, sí habían variado notablemente su percepción de la casa, triplicando incluso la demanda de reforma en la mayoría de esos supuestos, incluso llegando a quintuplicarla. Voy a
en cuanto a por ejemplo, a la influencia de la edad, ¿no? Es relevante como la población más joven es la que más, por ejemplo, demanda esos cambios de vivienda. En cuanto a la respuesta a la resiliencia del hábitat, esta sí que ha sido bastante desigual. En general, se reconocen carencias en el hábitat. Durante el confinamiento se ha dado importancia a cuestiones como el confort y la conectividad, como mencionaba anteriormente, y no tanto a la cuestión de seguridad, como decía antes, por esa sensación del hábitat como refugio. La demanda de cambio o reforma es mayor en cuanto más joven es la población encuestada, y las viviendas más grandes, esto lo podíamos intuir también, han podido satisfacer mejor las necesidades durante el confinamiento que aquellas lógicamente más pequeñas. Notable es la diferencia respecto al hacinamiento. El nivel de satisfacción ha empeorado 12 veces más en viviendas que tenían 15 metros cuadrados menos de la media. El nivel de satisfacción con la vivienda ha disminuido en el doble de casos cuando hay algún problema en la vivienda. Todos estos gráficos, que no voy a tener ocasión igual de los que poder profundizar, están disponibles y los podéis consultar en la web de Calab. Tenéis todo el informe a vuestra disposición y ahí de alguna manera podéis incluso tenéis las conclusiones y podéis igual dedicarle un poquito más de atención a cada uno de ellos si hay alguna cuestión que os parece más relevante, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, y esto ahora mismo, incluso en las últimas jornadas en las que he tenido ocasión de escuchar o asistir, se habla mucho de esta cuestión, ¿no? La demanda de viviendas de mayor tamaño, viviendas que se adapten mejor a los cambios y que permitan esa flexibilidad y esa adaptación a los diferentes usos. Se habla mucho de esa capacidad, ese potencial de poder servir para diferentes usos, y también esa disposición de espacios al aire libre o incluso buenas vistas, ¿no? Que de alguna manera lo que permiten es esa sensación de liberación y de conexión con el exterior, aún estando en el interior de una vivienda. Como reflexiones finales, por ir cerrando, en suma, durante el confinamiento se ha impuesto una conciencia de excepcionalidad que ha llevado a minusvalorar cuestiones relativas al entorno material y sobrevalorar cuestiones relativas a la cohesión social del bienestar. En este momento hemos valorado de una manera muy positiva el disponer de un buen vecindario, el disponer de alguna manera de cierta alegría o acompañamiento, muy vinculada también con esos aplausos, ¿no? A las 8 de la tarde, de alguna manera sentir que se formaba parte de un grupo, ¿no? Que es una cuestión de alguna manera inherente a la raza humana. Pero las condiciones materiales de la vivienda, aunque no fuéramos tan conscientes en este primer momento del confinamiento estricto, del estado de alarma, han demostrado ser determinantes en la capacidad para sobreponernos a la crisis sanitaria. La resiliencia del tejido social está claramente condicionada por la resiliencia de nuestro hábitat. Eso sí, esta encuesta, y quiero matizarlo, no visibiliza las situaciones más extremas como puedan ser la falta de una vivienda digna o incluso la marginalidad, y esto desde luego pues es algo que no puede quedarse sin mencionar. Como les decía, tienen a disposición en la página web de Calab, de la Casa Laboratorio, el estudio completo, y simplemente para terminar, quería mencionar que desde la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en colaboración con la Entitat Valenciana de Habitatge y Sol, estamos precisamente explorando los resultados de esta encuesta a través de los proyectos piloto de 3 edificios de vivienda pública, 2 de ellos de nueva planta y una rehabilitación, en los que estamos trabajando, que pretenden fomentar esa sostenibilidad entendida en términos medioambientales, sociales y económicos, y que desde luego implican un estudio y la incorporación de las cuestiones vinculadas con la salud y la viabilidad de nuestras viviendas. Son licitaciones vía concurso de arquitectura, garantizando la calidad del proceso, y bueno, simplemente mencionar que en este momento ya disponemos de los finalistas del concurso en Valencia, también de los de Castellón, de la rehabilitación de este edificio en Capuchinos 32, y estamos en la primera fase de concurso de ideas del edificio en Centro Histórico en Alcoy. Y bueno, pues simplemente, ha faltado la diapositiva de agradecimiento que nos ha salido publicada, pero bueno, quería agradecer a la audiencia que nos ha estado escuchando en el día de hoy y a los organizadores de esta sesión el habernos brindado la oportunidad para narrar este estudio y las conclusiones, y cómo estamos ya tratando de implementar los resultados de esta encuesta en las propias licitaciones de la Administración de Vivienda Pública. Muchísimas gracias.
Ya sé que he ido muy rápido y lo lamento. Tomás, disculpa, creo que tienes el micro silenciado. No funciona, Tomás, no te oímos. No se oye, no se oye. Activa micro. Tomás, en la barra inferior no te... Lo está intentando, pero no puede. Vicente, dice Tomás, creo, le estoy leyendo los labios, que intervenga, que cierre este bloque, esta intervención del presidente de FECOVID. A lo que me sumo, quiero felicitar a Nuria, a nuestra directora general. El estudio que ha hecho Nuria es un fantástico trabajo que te agradecemos todos, porque al final son datos, son sondeos que vosotros, que sois expertos en escuchar, como nosotros, que nos gusta escuchar y hacer ese tipo de consulta a la ciudadanía, nos viene muy bien para realmente atender las demandas y necesidades reales de las familias, de la gente, ¿no? Y así poderles pedir a empresas como ADES que adapten esas necesidades. Con lo cual, todos esos estudios que hace la Administración y que sois, creo que, pioneros en general, son muy de agradecer y a nosotros maravilla. Así que me he colado, pero es que no podía evitar felicitarte porque es un magnífico trabajo. Estoy muy contento y muy orgulloso de vosotros. Así que felicidades, Nuria. Bé, Núria, com es nota que eres profesora? Ho has fet molt didàctic. Moltes gràcies. Bien, gracias, Frederic. Gracias, Tomás. Juan, Tomás, por fin hemos hecho la primera, creo que con éxito, tanto por la exposición de Frederic como, naturalmente, Nuria, que como profesora y como vive muy bien y muy de cerca lo que queremos para el futuro de nuestros cooperativistas, yo creo que simplemente dar las gracias a todos los presentes. Tomás, hemos conseguido la primera, creo que con nota, por la ponente y por la exposición de Frederic y de Juan, y os esperamos a todos los presentes para la próxima, el día 31, de las 10 hasta las 9:45. Y felicitar a Nuria por el tiempo exacto que has estado, 30 minutos. Pues nada, gracias y hasta el miércoles 31. Bon dia a tots i a totes. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Bon dia, moltíssimes gràcies a totes. Hasta luego.